ganarle a Rafael Ángel Calderón, que era hijo de un expresidente muy querido y con mucho liderazgo popular, fue ese compromiso con la paz, ese compromiso con los derechos humanos, con la democracia, y en ese sentido me parece que fue como un reconocimiento del pueblo de Costa Rica de lo que quería que fuera su propia identidad. Aquí abandonamos las dictaduras militares a finales del siglo XIX, no hemos tenido grandes conflictos y eso nos crea una cultura política y nacional pacifista, y Arias tocó esa veta importante en los costarricenses. Recuerdo mucho a mi hija Silvia, porque cuando anunciaron en el hotel donde estábamos, ella lloró y lloraba mucho, y yo le preguntaba: Silvita, ¿por qué llora? Y después me dijo: mamá, es que yo sentía una responsabilidad, una responsabilidad muy grande. Y en esos momentos de victoria hay siempre una gran alegría, pero siempre una gran incertidumbre, porque eran tiempos muy difíciles. Se habían ofrecido cosas tan sagradas, tan nobles, ¿verdad? Como todo presidente que comienza, Arias tiene por delante multitud de retos, pero el conflicto armado en Centroamérica parece acaparar sus primeras horas. En su campaña electoral, Óscar Arias había prometido trabajar por la paz en la región, una tarea que lucía bastante cuesta arriba. Sí, en Centroamérica en los años 80 había todo tipo de manifestaciones de violencia y de violación de los derechos humanos. En Guatemala, por ejemplo, hubo masacres de poblaciones indígenas muy severas. Había escuadrones de la muerte que asesinaban selectivamente a enemigos políticos. En El Salvador, lo que existía era prácticamente una guerra abierta. En Honduras hubo una gran cantidad de desapariciones de ciudadanos. La Contra tenía su base de operaciones en Honduras, había una gran presencia del ejército de Estados Unidos también en Honduras. Y en Nicaragua, además de la guerra que había internamente, había un proceso de conculcación de las libertades públicas por parte del régimen sandinista y un intento por implantar un régimen marxista en el país, con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de control político, de control económico y de control social. La última gran batalla de la Guerra Fría ocurre en Centroamérica. Nicaragua es una ficha del régimen soviético en ese momento, y lo que se discute es, bueno, cómo los norteamericanos en los Estados Unidos iban a enfrentar otra ficha importante puesta en una zona geopolítica crucial. En la clase política norteamericana había algunos que decían que eso había que enfrentarlo políticamente, fundamentalmente los demócratas en el Congreso norteamericano, y la administración Reagan creía más en una solución militar al conflicto. Estábamos en una especie de ajedrez de la Guerra Fría, y precisamente en ese entonces los países que jugaban a ese ajedrez ponían las armas, pero Centroamérica ponía los muertos. Posiblemente la mayor violación a los derechos humanos es vivir en un conflicto armado, porque no solo soldados mueren, la cantidad de civiles inocentes, hombres, mujeres, niños y niñas que murieron en Centroamérica fue enorme. Costa Rica había logrado permanecer al margen de estos conflictos. Sin embargo, cuando Arias llega al poder, la presión es grande para que se sume activamente, apoyando abiertamente a los contras. Las primeras intervenciones del nuevo mandatario parecen cuestionar la política estadounidense hacia la región. Nunca negociaremos sobre la dignidad nacional. No toleraremos amenaza, ofensa o acto alguno que menoscabe esa dignidad. Somos una nación de ciudadanos razonables y amantes de la paz. Arias denuncia la existencia de una pista clandestina al norte de su país y exige su cierre inmediato. El territorio costarricense no será usado para apoyar a los contras. Creo que Óscar desde muy temprano, inclusive antes de iniciar el gobierno, pues dio una expresión
que causó mucha conmoción cuando dijo que la contra no era la solución, sino que era parte del problema. Cuando llegó el presidente Reagan al gobierno, los Estados Unidos habían sido ciertamente humillados al perder la guerra de Vietnam. El presidente Reagan era un anticomunista furibundo. Él quería una derrota a un régimen comunista y era muy fácil para él querer conseguir una victoria en Nicaragua sacando a tiros al gobierno sandinista del poder. A communist Nicaragua, allied with the Soviet Union, is a permanent threat to us all. Fue un enfrentamiento directo con el presidente Reagan, ¿no? Que él proponía o veía a la contra como la salida, o sea, era la guerra la que iba a definir esto. Las presiones de la administración Reagan sobre mí fueron muchísimas y muy variadas. Recuerdo una vez en que el jefe de la CIA, Bill Casey, vino a visitarme. Yo rehusé recibirlo porque dije que solo me atrevía a recibirlo delante de la prensa. Luego recuerdo presiones de que si yo no colaboraba con la administración Reagan se podía considerar la posibilidad de que disminuyeran la ayuda económica que le daban a Costa Rica. Arias va más allá. No se trata solo de negarse a prestar el territorio de Costa Rica, sino que se anima a promover un plan de paz. Mantendremos a Costa Rica fuera de los conflictos bélicos centroamericanos y lucharemos con medios diplomáticos y políticos. Y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Su propuesta toma en cuenta la experiencia del Grupo Contadora, una iniciativa previa de otros países latinoamericanos, corrigiendo y profundizando su alcance. Según el plan de Arias, si cesaba toda ayuda externa en armas, la consecuencia sería un cese al fuego. También incluía elecciones libres bajo observación internacional, amnistía para los presos políticos y respeto a los derechos humanos. En foros tan importantes como Naciones Unidas, Arias sostiene con fuerza sus ideas. Costa Rica no está de acuerdo con que fuerzas exógenas alimenten guerras y extiendan la muerte en la región. Mientras el mundo entero llama a la paz, en América Central se acerca la guerra. Pido al mundo que comprenda, pido a las grandes potencias de todas las ideologías que entiendan que hacer en las Américas un pacto por la democracia, por el pluralismo y por la libertad, beneficia a la humanidad y propicia la paz del mundo. Nosotros no conocemos la guerra, yo no conozco un rifle. Entonces para el costarricense era muy difícil comprender, porque estaba don Oscar tan metido en la pacificación de Centroamérica, si nosotros no tenemos ni siquiera ejército. Hasta que empezamos a entender que era que la guerra se nos estaba metiendo ya en las fronteras, ya habían policías muertos. Entonces eso es, ya la gente empieza a decir, con razón. Algunos sectores de la clase política se oponían al tema, argumentaban que probablemente Arias estaba haciéndoles las cosas fáciles a los sandinistas y que había que ser duros con ellos en ese momento, pero yo diría que mayoritariamente el pueblo de Costa Rica